Buenos días para todos los que nos acompañan en el privilegio de escuchar las enseñanzas de nuestro Dios Padre. Que su misericordia nos conceda la paz en nuestros corazones, perdonando nuestras culpas y para seguir con inteligencia sus caminos, con la sabiduría de Dios en humildad y obediencia. En Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Bajo el poder de Dios están sus enseñanzas, que están llenas de sabiduría, que dejó para restauración de vida de la humanidad, donde podremos sacar consejo y desarrollar inteligencia que permitirá ser obedientes y fieles a Dios. Y Él nos está llamando a ser moralmente rectos. Sus palabras son poderosas y la manera en que uno las use reflejará nuestra relación con Dios. Y Él nos conoce en lo más íntimo y por todo lo positivo que encuentre en nosotros nos considerará. Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor del Señor significa tener respeto y reverencia hacia Dios. Es sentir un temor reverente a su majestad y su poder. Este es el punto inicial para empezar a encontrar la sabiduría verdadera, necesaria para crecer espiritualmente, para servir a Dios. Bien, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este tiempo con Dios para recibir las enseñanzas que son guías para nuestras vidas espirituales y terrenales. Oremos. Soberano Padre, tú eres grande y misericordioso, mi Señor. Tú nos perdonas nuestras fallas, nuestros errores y nos ayudas encaminando con tu palabra, enderezando nuestros caminos, mi Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, la salud, las provisiones y especialmente tu palabra, la que nos permite edificar nuestras vidas, mi Señor. Hoy nos hemos reunido para escuchar tu palabra, tus enseñanzas, para que sirvan a nuestras vidas y a nuestras familias, mi Señor. Todo esto te pido y te ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán precioso es mi Cristo, amoroso Salvador, como lo amo y lo adoro, su compasión me mostró. Era una oveja perdida en la oscuridad, quiso en su amor rescatarme
En Cristo estamos completos. Nuestra herencia es Él. Me satisface su gracia. Solo no me sentiré. Cristo, Cristo, todo es para mí. Cristo, Cristo, te pertenezco a ti. Te seguiré sin reservas, donde me guíes, Señor, pues al final del camino tú vas ver el Salvador. Cristo nació en un pesebre, solo en el huerto clamó. En el Calvario su sangre por su iglesia vertió. Resucitó victorioso y al Padre regresó. Todos los suyos lo esperan, pues volverá el Salvador. Cristo, Cristo, todo eres para mí. Cristo, Cristo, te pertenezco a ti. Te seguiré sin reservas, donde me guíes, Señor, pues al final del camino tú vas a ver el Salvador. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Y la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo,
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dulce oración, dulce oración de toda influencia mundana. Elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás, hasta el momento en que veré a Cristo en célica mansión. Entonces me despediré feliz de ti. Dulce oración. Buenos días de Dios, queridos hermanos en Cristo de la Iglesia Ministerios Bíblicos Mundiales de la ciudad de Riobamba.
Hoy vamos a orar por las ofrendas. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 2. Y la palabra del Señor dice: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. También les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de 2 de los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y dice así: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Padre amado, maravilloso Señor, estamos muy agradecidos de tus bendiciones, que nos has bendecido el trabajito, Señor mi Dios, para poder cumplir con nuestras necesidades. También te pido por los hermanos que no tienen trabajito, mi Señor, que les abras puertas también para que puedan ofrendarte, amado Padre, con un corazón alegre, con un corazón gozoso, porque Dios ama al corazón alegre. Amado Padre, yo te pido que bendigas estas ofrendas, que es el beneficio para tu casita, para tu templo, amado Señor. Te lo pedimos todo esto en el santísimo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy, en esta mañana, continuaremos con el estudio a la epístola a los Colosenses. Aquí nos centraremos ya en el capítulo 4. Pero cuando nosotros hemos venido ya mirando esta epístola a los Colosenses desde el capítulo 1 y el versículo 2, decíamos que estos dos capítulos son capítulos doctrinales. Pero no obstante, los capítulos 3 y 4 de esta epístola a los Colosenses son capítulos que nos llevan a la práctica. De tal manera que podemos mirar que no es únicamente importante conocer las verdades bíblicas, las verdades de Dios. Es también igualmente importante vivir esas verdades en nuestra vida diaria. No debemos separar el cristianismo doctrinal del cristianismo práctico. Esa es la idea. Creencia y comportamiento van juntos, deben ser coherentes. Como ya hemos venido observando en este capítulo 3, a manera de un breve resumen, ya hemos visto cómo debe ser la conducta del cristiano en su vida personal. Ya también habíamos visto cómo debe ser la conducta del cristiano en su familia y cómo debe ser la conducta del cristiano en su empleo. Pero hoy vamos a ver cómo debe ser el hablar del nuevo hombre, cómo debe ser la conducta al hablar del cristiano. De esa manera vamos a desarrollar el estudio bíblico y tomaremos luego el versículo 2 del capítulo 4, ahí estaremos entrando. Pero para poder entrar dentro del contexto vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6. Y la palabra de Dios dice: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí nosotros miramos esta sección de la Escritura que nos habla acerca de el hablar de una persona. Aquí está bastante claro la manera en que una persona se dirige a los hermanos, a las hermanas, o cómo conversamos entre hermanos, refleja el tipo de persona que somos. Así el Señor Jesucristo criticó la manera de ser
de los escribas y de los fariseos. Si nosotros miramos Mateo capítulo 12, versículo 34, fíjese lo que la palabra del Señor dice allí. 12:34 de Mateo dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí miramos que la boca o la lengua habla con tanta facilidad y es difícil controlarla. La conversación de una persona es el indicador más confiable de su estado espiritual. Y más adelante en el versículo 36, el mismo Señor Jesucristo dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La palabra de Dios nos muestra cómo es la conversación del pecador y cómo es la conversación o el hablar del redimido. Y ahí podríamos ver a lo largo de la Escritura que la boca de una persona que aún no ha sido redimida se caracteriza por varias cosas pecaminosas, por ejemplo, la maldad, la inmoralidad sexual, el engaño, la malicia, la mentira, la jactancia, las maquinaciones, los chismes. Eso es lo que hace una boca que no ha sido regenerada, esa es la característica. Pero la conversación de una boca redimida se caracteriza por la confesión de pecado. Eso es lo que hace el creyente. La confesión a Cristo o la confesión de Cristo. La conversación edificante. Eso es lo que hace una boca redimida o eso es lo que le caracteriza. Brota en alabanza delante del Señor. Bendice a sus enemigos. Esta boca se centra en Dios, una conversación en Dios, en la sabiduría, en la bondad, en la amabilidad. Y el ejemplo es la persona del Señor Jesucristo, que Él en todo momento habló con gracia de manera que era edificante, de una manera intachable. Y como nos dice Primera de Pedro 2:22, en Él no hubo engaño. Nunca debemos subestimar el valor de las palabras. Un juez, por ejemplo, que pronuncia unas pocas palabras y tiene en su poder, por medio de lo que ha dicho, a la persona que está siendo juzgada, es un asunto de libertad o de cautividad. Es un asunto de honra o de deshonra, y en algunos países es un asunto de vida o de muerte. Cuando un médico dice unas cuantas palabras, el paciente o se llena de alegría o se hunde en desesperación, en la depresión. Sea la expresión oral o sea la expresión escrita, las palabras tienen gran poder. Lo que decimos, lo que expresamos, desata algo siempre, sea positivo o sea negativo. Se ha dicho que por cada palabra escrita en el libro de Hitler, 125 personas perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, cuando miramos en Santiago 3, dice que la lengua se compara a un freno, un timón, un fuego y un animal venenoso y un árbol frutal y una fuente. Y si nosotros nos fijamos, estos 3 pares de ilustraciones nos enseñan que la lengua tiene poder para dirigir, para destruir y para deleitar. Ese miembro tan pequeño del cuerpo, como dice Santiago, puede hacer grandes cosas, para bien o para mal. En esta sección práctica que vamos a ver de esta epístola a los colosenses, el apóstol llama nuevamente a la coherencia en la vida del creyente. Y recuerdan lo que él dijo ya en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Sí, pues,
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, ya que son redimidos, debe haber coherencia en la manera de vivir. Y por eso, más adelante en Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Debemos quitar o hacer morir el pecado en nuestra vida. Y ya que somos creyentes, debemos ser coherentes. Y en este versículo 2 del capítulo 4 de Colosenses vamos a mirar cómo debe ser la conversación del nuevo hombre en la oración. Y dice la palabra del Señor, Colosenses 4:2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración se podría decir que es el tipo de conversación más importante que el nuevo hombre o la nueva criatura puede expresar. La oración se ha dicho que es la conversación íntima entre el Padre e Hijo. Mucho se ha hablado acerca de la oración. Cosas tales como que la oración es como el respirar para el cristiano. Lo cierto es que mientras no se ejerza este ministerio de la palabra con la seriedad que la Escritura lo describe, no vamos a poder disfrutar los beneficios de la oración. Porque la conversación con Dios es la necesidad del Hijo de Dios. ¿Por qué? Esta es producida por la unión con Cristo. Esta unión fue realizada en quienes se han arrepentido de su pecado y reconocido y recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y allí hay necesidad. La oración es una parte inherente, es decir, es ya parte de la nueva naturaleza del cristiano. La oración es lo que le da fuerza a la comunión del cristiano con el Señor, porque mediante la oración los creyentes confiesan pecados. De allí también brota una actitud de adoración y alabanza, acciones de gracias que son hechas en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Y lo primero que marca dentro de esta oración dice: perseverad en la oración. Este es un aspecto que muchas veces podemos pasar por alto y nos indica que debe ser constante o permanente. Perseverad, constancia, permanencia. Esto quiere decir persistir con valentía, mantenerse y no claudicar o no renunciar. Y aquí Pablo anima a los creyentes a perseverar en la oración. Están llamados a orar en todo tiempo, a orar sin cesar, según 1 Tesalonicenses 5:17, y a consagrarse a la oración en Romanos 12:12, que dice constantes en la oración. Esto significa que la oración no se limita al tiempo o la actividad de la oración, sino que indica que orar en todo tiempo más bien es un estado de sensibilidad, de conciencia que conduce a vivir en Dios cada suceso o cada experiencia en la vida. Esa fue la manera en que los discípulos heredaron del Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos en Hechos 1:14, el Señor les dijo que se mantuvieran juntos. Y cuando ellos estuvieron juntos, estuvieron orando. Fíjese, en Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Perseveraban unánimes en oración. Esa es la manera que los discípulos heredaron de orar del Señor Jesucristo. Pero también esa es la manera que la iglesia primitiva oraba. Más adelante, cuando ya la iglesia nace luego de Pentecostés, en Hechos 2:42 nosotros podemos leer, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice,
Versículo 46 más adelante, Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo podemos mirar a esta iglesia, a estos creyentes que heredaron del Señor Jesucristo, la manera en que perseveraban en las oraciones? Perseveraban unánimes cada día en el templo, comían juntos y estaban allí. No había manera de comunicarse, pero sabían que en ese momento, en ese día, eran las oraciones y allí estaban los hermanos. No había teléfonos ni redes sociales en donde anunciar que se está dando a cabo una reunión de oración. Sin embargo, los hermanos perseveraban, es decir, se mantenían firmes, no claudicaban a la oración. Y esa misma es la manera en que la iglesia de hoy es llamada a obedecer el mandato de orar. ¿Cómo? Perseverando. No porque es impuesto, sino porque debe haber una necesidad en cada creyente. Y así reunirse y buscarse unos a otros y pedir oración y orar unos por otros y buscar la comunión entre hermanos, perseverando en la oración. Qué difícil es hoy en día tener un grupo grande de oración. Nadie está buscando eso. Cuando se habla de orar, o cuando hay una reunión para orar, pocas personas acuden a orar. Muchos de nosotros oramos ocasionalmente cuando nos sentimos con ganas de orar o hacerlo, o cuando hay una crisis. Solamente ahí oramos. Pero es maravilloso ver cómo en el Evangelio de Lucas encontramos dos parábolas en donde el mismo Señor Jesucristo ilustró la necesidad de perseverar en oración. La primera fue en Lucas 18 del 1 al 8 y otra que vemos es Lucas 11 del 5 al 10. En Lucas 18 del 1 al 8 vemos que el Señor les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Eso es lo que el Señor les dijo, de orar siempre y no desmayar. Y allí habla acerca de un juez que no temía ni a Dios ni respetaba a hombre. Y en esa misma ciudad había una viuda y cada día ella venía a él diciendo que le haga justicia de su adversario. Y dice que este hombre no quiso por algún tiempo, pero después de esto él dijo, dentro de sí mismo dijo, aunque no temo a Dios, no tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que ella viniendo constantemente me agote la paciencia. Y allí es cuando el Señor Jesucristo dijo en Lucas 18:6, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esa es la primera parábola en donde nos muestra la necesidad de orar siempre y no desmayar, perseverar en la oración. Asimismo, en la parábola de Lucas 11 del 5 al 10, había un hombre que fue a golpear la puerta de la casa de su amigo que le pedía 3 panes porque había llegado de viaje un amigo y el que estaba dentro en su casa le dijo no tengo que ponerte delante o no tengo que darte y le decía que no le moleste porque ya está cerrada la puerta, que los hijos, la familia estaba en cama y él no podía levantarse. Y aquí el Señor Jesucristo nuevamente, Lucas 11:8 dice, os digo
que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por la importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y allí el Señor dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El punto central de estas dos parábolas es comparar a nuestro Padre Celestial con los seres humanos. Si los hombres, que somos malos, reaccionamos favorablemente a la perseverancia, a la insistencia, a las súplicas de nuestros semejantes, no se diga la manera que reacciona nuestro santo, amoroso Padre Celestial. Esa es la comparación. El Señor responde a la oración perseverante que está alineada a su voluntad. Esto no quiere decir que Dios no está dispuesto a contestar la oración y que nosotros debemos importunarlo con nuestras oraciones. Más bien, Dios se complace en la comunión con sus hijos. Dios se complace en que elevemos nuestras oraciones. Y también Dios se complace en responder nuestras oraciones que están alineadas a su voluntad. Pero debemos también reconocer que algunas veces el Señor puede responder rápidamente y también puede Él realizar una espera. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra fe y devoción en Él, para que Él vaya realizando sus propósitos en el momento correcto. Pero también otras veces el Señor responderá no. Sí, no, espera. Varias respuestas puede dar el Señor, pero al perseverar en la oración posiblemente también las cosas no cambien a nuestro alrededor. Pero en el solo hecho de buscar a Dios en oración, esto refleja un corazón sensible, obediente, humilde, que se sujeta a su voluntad. Por lo tanto, aunque las cosas exteriores sigan iguales, lo que sí va a cambiar con seguridad en la oración será nuestro corazón, que estará conformándose, alineándose constantemente a la voluntad del Señor. Perseverad en la oración, pero también velad en la oración, velando en ella. Nuestra oración debe ser vigilante. La verdadera oración contiene un sentido de alerta, velando en ella. Debemos estar alertas, velando en la oración. Lo que comunica esta pequeña frase es que debemos tener todos nuestros sentidos puestos en la oración. Estar completamente despiertos, completamente atentos a la oración, vigilantes a lo que estamos orando. Esta frase, por ejemplo, se encuentra, dicen, por primera vez, y su origen es en Nehemías 4:9. Cuando Nehemías estaba construyendo los muros y las puertas de Jerusalén, ellos habían sido desanimados por sus enemigos. Y fíjese lo que dice Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oración y vigilancia constantes eran necesarias para continuar la obra de la edificación del muro. Asimismo, nuestras oraciones deben tener las mismas características. Oración y vigilancia de día y de noche para no dar ventaja al enemigo. El Señor Jesucristo también usó estas palabras cuando estaba en el huerto de Getsemaní previo a ser arrestado. Cuando el Señor les llevó a sus discípulos allá en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 38, dice que fueron a Getsemaní y el Señor les dijo, bueno, siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Él fue a orar. Y dice que el Señor estaba entristeciéndose y allí estaba Pedro, Jacobo y Juan junto con el Señor.
y les dijo que estaba muy triste. Y a ellos les dijo: velad y orad. Marcos capítulo 14, versículo 37, les dijo que ellos oraran, y cuando él vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne no quiere orar, pero el Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y ahí vemos este uso que se da en la epístola a los Colosenses, y el mismo Señor Jesucristo la da. Vemos en Nehemías ese uso: velar, estar atentos. ¿Y es posible orar mientras duerme? No, no es posible. Debemos estar despiertos, pero así como los cristianos debemos escoger nuestro tiempo de adoración donde estemos totalmente despiertos y alertas para orar. Es un tiempo designado en donde vamos a estar despiertos. Y no solamente eso, porque la idea también que manifiesta este versículo respecto a la oración no es solamente estar despiertos y no dormirse, sino que también es estar atentos a las peticiones y a los motivos de oración. Deben ser hechas con precisión. Los pedidos deben ser específicos, poniendo el total interés en los que estamos pidiendo y haciendo seguimiento cuando el Señor lo responde, cuando responde a nuestras oraciones, a nuestras súplicas. Debemos estar despiertos, poniendo todo el interés, toda nuestra alma en la oración. Y esto nos habla de tener todo nuestro ser, todo lo que somos, involucrado en la adoración, en la oración. Esta es una actitud que nosotros debemos tener delante del Señor. Hay un comentarista que ha dicho que no hay poder en la oración aburrida y sin propósito. Si no hay fuego en el altar, el incienso no subirá a Dios. Y esto nos ilustra Salmo 141, 2, donde la palabra del Señor dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Debemos velar en la oración, ser perseverantes. La oración efectiva, la oración que llega al Señor demanda energía espiritual y vigilancia. Y esto solo se obtiene de parte de Él mismo, de su Espíritu Santo. Las oraciones rutinarias son oraciones sin respuesta. Perseverancia, vigilancia son necesarias en la conversación con Dios, pero también las acciones de gracias. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y aquí vemos un tercer elemento en la oración, y es la acción de gracias o las acciones de gracias. Dentro de esta epístola, el apóstol expresa las acciones de gracias en su vida a pesar de que él se encontraba preso. ¿Recuerdan? En esta epístola a los Colosenses, cuando él escribe, él está preso. Pero él abunda en agradecimiento. A pesar de las circunstancias adversas, siempre hay motivos para agradecer. Los creyentes debemos expresar gratitud. ¿Gratitud por qué? Gratitud por nuestra salvación, porque el Señor nos ha dado salvación. Y Colosenses 1:12, vamos a volver allá en este mismo epístola, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Da gracias por la salvación. También da gracias por la comunión con Cristo y su iglesia. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dar gracias por la comunión con Cristo y su iglesia, por la oportunidad de servirle también. Debemos dar
gracias al Señor. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y también darle gracias por la promesa que Dios responderá a las oraciones de acuerdo con su santo propósito. Dios responderá a nuestras oraciones de acuerdo con sus planes. Su respuesta siempre resultará en lo mejor para nosotros. Siempre resultará en lo mejor para nosotros aquí en la tierra y también en nuestra gloria eterna junto con Él y para su gloria. Debemos estar agradecidos porque esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si todo lo que hacemos nosotros es pedir y pedir y nunca agradecer a Dios sus bendiciones, o si tal vez agradecemos superficialmente por cumplir o por quedar bien o esperando recibir más, no es la manera correcta, sino más bien esa es una manera egoísta de agradecer. La gratitud sincera a Dios es una de las mejores maneras en las cuales nosotros podemos inyectar más ánimo a nuestras oraciones. Siempre hay tanto que agradecer o por qué estar agradecido. Cuando los creyentes oramos, podemos empezar dando gracias por las múltiples bendiciones y privilegios que gozamos. Podemos dar gracias por la presencia de Dios en nuestras vidas. Como dice Salmo 75:1, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Debemos dar gracias por su presencia. Debemos dar gracias por la provisión que el Señor nos da constantemente. Y un ejemplo es cuando el apóstol Pablo se encontraba a la deriva en un barco. Ahí él tuvo motivo para dar gracias por la comida. Hechos 27:35 dice, habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Incluso dentro de toda dificultad que podemos estar pasando, hay algo por qué dar gracias, y Pablo dio gracias por el pan. Debemos dar gracias por su perdón, mostrarnos agradecidos por nuestra salvación. El Señor nos ha perdonado cosas grandes e inmensas y ahora somos de su pueblo. Debemos dar gracias por sus promesas. Debemos dar gracias por el propósito de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El creyente debe ser agradecido. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y tenemos tanto para agradecer, incluso dentro de las dificultades. Debemos agradecer porque hay la presencia del Señor en nuestras vidas. Tenemos su Espíritu morando en nosotros mismos. Gracias damos por eso. Tenemos su provisión constante. En la parte física tenemos la salud, tenemos la vida, tenemos alimento diario y muchas veces hay en abundancia. Pero si estamos en problemas puede ser que no nos mostremos agradecidos, pero hay cosas para agradecer. Él nos ha perdonado un pecado inmenso, pero también nos perdona constantemente de nuestro pecado. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dios es bueno y Él cumple sus propósitos. ¿Cómo debe ser el hablar del creyente en la oración? Bueno, con perseverancia.
con vigilancia y con acciones de gracias. ¿Estamos ejerciendo la oración? Espero que cada vez que topamos asuntos acerca de la oración, lo que motive el estudio de estos pasajes es que usted ore y mire el modelo que Dios pone a sus hijos para que oren. Debe orar con perseverancia, con vigilancia y abundando en acciones de gracias. Y como mirábamos, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere orar, pero separe un tiempo, llévelo a la práctica, hágalo parte de su vida, hágalo un ejercicio diario. Y esto es importante hacerlo. Cuando hay oración en su vida, hay un cambio. Cuando hay oración en la iglesia, cosas pasan. La oración es el poder desplegado de Dios por medio de la intercesión de los hermanos. También podríamos decir que la oración es la ventana que se abre al creyente para que pueda respirar aire celestial. Porque en este mundo estamos ahogados, aplastados en un aire contaminado de este mundo. Pero cuando entramos a orar, se abre todo eso en beneficio para nosotros y podemos respirar el aire celestial. Podemos palpar lo que nos espera en la eternidad. La oración es conversar con nuestro Padre, pero también es la manera en que nosotros somos beneficiados, edificados, confortados, para inyectarnos ánimo, para continuar viviendo esta vida para el Señor. Jeremías dijo: clama a mí, y yo te responderé cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Esa fue la respuesta de Dios para Jeremías. Hay cosas grandes y maravillosas que aún no conocemos, pero en el clamor, en la adoración a nuestro Dios Todopoderoso, podemos llegar a conocer estas maravillosas verdades de Él. Llevándolo a la práctica, lo que debemos hacer de aquí es, bueno, hermano, vaya y ore, ponga en práctica, persevere en la oración, esté alerta, vigilante a la oración y sea agradecido. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano, y nos vemos la siguiente semana, si así el Señor lo permite. Hasta pronto. Queridos hermanos, cada vez que escuchamos las enseñanzas del Señor, vamos a sentir cambios en nuestro interior que nos harán reflexionar antes de cumplir nuestras cotidianas actividades. Y luego meditaremos en la forma que la hicimos. Eso es porque cada vez relacionaremos la parte espiritual que nos llega con la sabiduría de Dios para el desarrollo de nuestro diario vivir y que nos mantiene en el camino correcto, alejándonos de las cosas incorrectas, y nos podremos mantener firmes en esta actitud de fe. Si realizamos estudios permanentes de la palabra de Dios, aprovechemos los estudios bíblicos de la semana. Lunes y martes 7 de la noche son los discipulados. Miércoles 7 de la noche, reunión de oración para toda la congregación, para acciones de gracias y pedidos de oración, seguido de un estudio bíblico y meditación. El jueves 19:30 continuamos con el curso de la Escuela Bíblica a Distancia de Emaús, que ya estamos por terminar. Tema: escudriñando las Escrituras. Sábado 5 de la tarde, estudio bíblico virtual,
de la escuelita de los niños. A las 6 de la tarde, estudio bíblico presencial para los jóvenes de la iglesia. Y el domingo, 10:30, continuaremos con el culto presencial y también transmitiremos el servicio dominical para las personas que aún no pueden asistir al templo. Bueno, mis queridos hermanos, sigamos perseverantes en el estudio y aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, como verdaderos cristianos con responsabilidad ante sus enseñanzas y mandatos, cumpliendo nuestras actividades normales, pero con prioridad en el servicio de la obra de Dios. Hermanos, reflexionemos y meditemos sobre cómo debemos desarrollar nuestras vidas para direccionar nuestras actitudes, para dar la primacía a nuestro Padre Dios. Nos despedimos. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima.